be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워. Muy bien, empecemos. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante, en una determinada distancia. La velocidad constante, por lo tanto, es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado, es decir, es cuando un objeto viaja en una trayectoria recta a velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme consta de 4 características. La primera, se reconocen distancias iguales en tiempos iguales. La segunda, su velocidad es constante, es decir, esta no cambia. La tercera, no existe la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la aceleración es igual a 0. Recordemos que la aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. La cuarta, la fuerza resultante es nula, es decir, la fuerza es de 0. Recordemos que la fuerza es aquella que produce una aceleración. Recordemos que la velocidad puede ser expresada en kilómetros sobre horas o metros sobre segundos, la distancia en kilómetros o en metros y el tiempo en horas o segundos. ¿Por qué decimos que es constante? Si el tiempo aumenta, la distancia de igual forma lo hará. Y si el tiempo es menor, la distancia será menor. Ahora visto lo anterior, a continuación realizaremos 2 problemas para que el tema quede más claro. Comencemos. Ok, el primer problema nos dice, un motociclista viaja por una carretera a una velocidad constante de 80 km por hora. Tenemos que determinar la distancia que recorrerá en 5 minutos. De acuerdo, tenemos los siguientes datos. La velocidad es igual a 80 km por hora. El tiempo es de 5 minutos y lo que queremos saber es la distancia, que es una incógnita. Comenzaremos por realizar la conversión de la velocidad y del tiempo a las unidades del sistema internacional, es decir, vamos a convertir todo a metros y segundos. Primero vamos a multiplicar por los factores de conversión necesarios para llevar la velocidad de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Empezaremos por eliminar kilómetros pasándolo a metros. Sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y eliminaremos los kilómetros. Usamos otro factor de conversión, pasar horas a segundos. Sabemos que 1 hora equivale a 3600 segundos. De esta forma logramos eliminar horas con horas. Haciendo la multiplicación de los números tenemos 80 por 1000, todo eso dividido entre 3600 y nos da como resultado 22.2 metros sobre segundo y las unidades que nos quedan son de metros por segundo. Ahora realizaremos la conversión del tiempo de 5 minutos, lo llevamos a segundos. Sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Y los minutos se cancelan con minutos. Ahora haremos la operación numérica, 5 por 60 que es igual a 300 segundos. Ya tenemos la velocidad y el tiempo en unidades del sistema internacional, es decir, metros y segundos. Resumiendo, la distancia es igual a 22.2 metros sobre segundo, multiplicados por el tiempo de 300 segundos y las unidades segundos se cancelan, quedando la distancia en metros. Hacemos la multiplicación 22.2 por 300 y nos da como resultado 6.660 metros, que es el resultado definitivo. A continuación veremos otro segundo problema. Dice así: un ciclista se mueve con una velocidad constante de 92 km por hora durante 15 minutos por una carretera recta. Tenemos que determinar la distancia recorrida en ese lapso de tiempo. Primero nos dice que el ciclista viaja con una velocidad constante de 92 km por hora
por una carretera recta y se mueve durante un tiempo de 15 minutos y nos están preguntando qué distancia recorrerá el ciclista en ese lapso de tiempo. Para empezar, tenemos que arreglar las unidades de tiempo. Tenemos que hacer que las unidades de tiempo sean compatibles entre sí, ya que vemos que tenemos el tiempo en horas y ahí en minutos. Podríamos convertir este tiempo que está en minutos en horas. Para ello multiplicamos por el factor de comprobación de pasar de minutos a horas. Recordemos que una hora tiene 60 minutos. De esa manera lograríamos eliminar minutos y que nos queden en horas. Multiplicamos como se multiplican las fracciones. 15 por 1 nos da 15. Imaginemos un 1 imaginario debajo del 15 y multiplicamos. 1 por 60 nos da igual a 60. ¿Qué nos quedaría? 15 sobre 60 de horas. Podríamos simplificar esto sacando la tercera parte de 15, que es 5, y la tercera parte de 60, que es 20. Pero también podemos sacar la quinta parte de 5, que es 1, y la quinta parte de 20, que es 4, y nos quedaría un cuarto de hora, lo que comúnmente conocemos como 15 minutos. Teniendo la velocidad y el tiempo y desconociendo la distancia, podemos utilizar la siguiente fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces la distancia sería igual a 92 kilómetros sobre hora, que multiplica por el tiempo, que es un cuarto de hora. Entonces multiplicaríamos 92 por 1, nos daría 92 cuartos de horas con horas. Se eliminan y nos quedaría en kilómetros. Finalmente haremos la división de 92 entre 4 y esto nos da como resultado 23 kilómetros. Voy a explicar las gráficas o análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme. Gráfica de la velocidad en función del tiempo. Gráfica de la posición en función del tiempo y la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Gráfica 1. Velocidad en función del tiempo. Como característica principal del movimiento rectilíneo uniforme tiene velocidad constante, es decir, la velocidad nunca cambia a lo largo del tiempo. Supongamos que un automóvil se mueve a velocidad cualquiera. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad no va a cambiar a lo largo del tiempo. Por eso lo representamos con una línea recta paralela en el eje de las X. Otra característica muy importante es el área bajo la curva que me genera esta gráfica. Las gráficas de velocidad en función del tiempo siempre nos van a generar el desplazamiento del objeto. Esta puede ser negativa o positiva. Siempre que la velocidad sea positiva, vamos a encontrar la velocidad por encima del eje del tiempo. Y si la velocidad es negativa, la encontraremos por debajo del eje del tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme recorre distancias iguales en tiempos iguales y es un comportamiento directamente proporcional. A medida que crece el tiempo, crece la distancia. La gráfica de posición en función del tiempo siempre nos va a generar una diagonal que no será paralela ni al eje de las X ni al eje de las Y, ya que recorrerá distancias idénticas de tal manera que si una aumenta, la otra igual. El valor de esa pendiente me va a representar la velocidad del objeto. Geométricamente hablando del concepto de pendiente, dada la ecuación delta y sobre delta x, es decir, la diferencia en el eje de las y entre la diferencia del eje de las x, quedará una posición final menos una posición inicial sobre delta de x con un tiempo de 2 menos un tiempo de 1, que es equivalente a la velocidad. La velocidad es una constante, por lo tanto la aceleración será equivalente a 0. La aceleración es el cambio de la velocidad en un tiempo determinado. Como la aceleración de este tipo no existe. 오빤 강남스타일